práctico? Sí. Perfecto. Por mi parte, sí. No sé dónde tengo que firmar. Sí, no, el consentimiento ya es implícito. Bueno, arranco. Nos encontramos nuevamente en el laboratorio de medidas eléctricas para realizar el trabajo práctico número 3, que consiste en realizar mediciones de potencia en sistemas monofásicos y trifásicos de corriente alterna y caracterizar una impedancia. Para esta medida vamos a utilizar batímetros electrodinámicos de tablero, donde podemos observar el alcance, sus valores nominales y su clase. Con respecto al transformador de intensidad, podemos ver la clase, las corrientes nominales y la prestación del mismo. Muy bien, aquí iremos un seguimiento del sistema de alimentación y conexión de los instrumentos, donde aquí se alimenta el tablero y vemos cómo se interrumpe el circuito para conectar al borne homólogo del transformador de corriente, indicado como PU, como también lo indica en este punto. La corriente pasa a través del transformador y sigue su camino hacia la carga. Del lado secundario vemos el punto homólogo que se conecta a un borne del amperímetro, pasa a través del amperímetro y se conecta al borne homólogo del circuito amperométrico del batímetro. Pasa a través del batímetro y se conecta al punto no homólogo del transformador. Esto podemos corroborarlo. Descubriendo los bornes secundarios. Para realizar la conexión del circuito voltimétrico del batímetro y el voltímetro de control, tenemos para ambos instrumentos dos alcances, como se puede apreciar en la escala. Procedemos a realizar la conexión para el instrumento que se conecta entre la fase R y T. Ya tenemos dispuesta la conexión para poder medir tensión y potencia. Además, debemos referenciar el secundario a un potencial, al potencial del voltímetro en este caso. Esta conexión es una conexión puramente de seguridad. El tema es así, las bobinas voltimétrica y amperométrica de un batímetro están muy cerca físicamente, ¿sí? Si nosotros eso lo dejamos abierto, podemos llegar a tener un potencial mucho más grande que la aislación que tenga el sistema. Entonces podría llegar a saltar una chispa. Ustedes piensen que están metiendo un transformador de intensidad, o sea, un transformador, algo que aísla galvánicamente, entre el primario y el secundario. O sea, el potencial, la tierra no está referida en el secundario del transformador.
Entonces nosotros tenemos que poner una referencia de tierra. Básicamente eso se hace para fijar un potencial y que no quede flotante y que pueda tener cualquier tensión, ¿no? Es un tema puramente de seguridad. De este modo tenemos dispuestas todas las conexiones necesarias para realizar la medición de potencia con uno de los batímetros. Realizaremos una operación similar en el otro batímetro. Referenciamos el secundario al potencial al cual vamos a conectar el circuito voltimétrico y en este caso mediremos la potencia entre S y T. Solo queda conectar la alimentación de la carga y energizarla. Tengan en cuenta un detalle. Fíjense que el circuito original, que es este, era un sistema de trifilar, ¿sí? Con una carga que puede ser equilibrada o no, no interesa. ¿Sí? Entonces, por el teorema de Blondel sacamos que tenemos que usar 2 batímetros. O sea, lo que hicimos fue, en la práctica fue conectar este batímetro y este batímetro, ¿sí? Con sus respectivos voltímetros y amperímetros de control. Fíjense que el amperímetro y voltímetros de control que decimos, los necesitamos sí o sí. No podemos obviarlos, ¿sí? Porque nosotros vamos a necesitar esos datos para después calcular errores y calcular un montón de otros parámetros. ¿Está claro? O sea, no son optativos. Uno dice, bueno, es un voltímetro de control, entonces es opcional. El único caso donde podrías no poner este voltímetro es en el caso de que vos sepas que tu sistema es perfecto, de que tu generador es perfecto, o sea, las 3 tensiones son iguales, entonces con un solo batímetro, con un solo voltímetro decís, bueno, tengo las 3 las tensiones son idénticas. ¿Tá? Ese es el único caso. En general, lo que se hace es poner un voltímetro por cada sistema, ¿no? Estamos hablando de una conexión con batímetros, voltímetro, amperímetro independientes. Bueno, acá conectamos la carga. Fíjense que, a ver si lo puedo anotar con un color que se note bien. Fíjense que nosotros tenemos, el amperímetro está marcando una corriente. El otro amperímetro está marcando una corriente similar. Fíjense que están los dos en la misma posición. ¿Eso por qué es? Porque la carga es equilibrada. Entonces tendríamos que tener la misma corriente en cada una de las fases, de la línea en este caso. Fíjense que el voltímetro también marca similar. ¿Por qué? Porque el generador es perfecto. Lo que no va a marcar igual son los batímetros. ¿Tá? Y no tienen por qué marcar igual. ¿Por qué? Porque los batímetros no dan la indicación de la potencia real de la carga. Acuérdense que cuando ustedes tienen 3 batímetros, la indicación de los batímetros, en este caso, en este tipo de conexión, no tiene una indicación física, una correspondencia física. Lo que importa es la suma de los batímetros. ¿Tá? Acuérdense, recuerden siempre eso, que digamos, cuando usamos 3 hilos, los batímetros no indican nada, básicamente. Cuando usamos 4 hilos, sí, porque estamos viendo en cada uno la potencia de fase. Obviamente, si elegimos como punto común el neutro, ¿no? Acuérdense que ustedes pueden elegir cualquiera de las líneas como referencia. Nosotros, en este caso, pongo acá, en este caso, elegimos la T como referencia, todo conectado a la T, pero podríamos haber elegido la S, podríamos haber elegido la R, ¿está?
Si son 4 hilos, lo típico es elegir el neutro. ¿Para qué? Para que las potencias medidas correspondan a las potencias de cada una de las fases. ¿Tá? Si elegimos cualquier otra combinación, cualquier otra línea, no van a indicar nada las potencias. O sea, me refiero a que no van a tener un significado físico. ¿Tá? Ese es el motivo por el cual se elige el neutro como el punto común. Y en este caso, la potencia que indique no importa. Fíjense acá un detalle. Este batímetro está indicando casi 0. O sea, no llegó a indicar negativo. O sea, el problema de este método es que cuando uno de los batímetros está muy cercano a 0 o marca negativo, los errores aumentan mucho. ¿Sí? Después vamos a ver cómo lo solventamos en esos casos, ¿no? Fíjense un detalle acá en el amperímetro. Ustedes observen la escala del amperímetro. Esto es un amperímetro de tablero clase 1,5. Fíjense que tiene muy pocas divisiones. O sea, ¿por qué? Porque los errores son bastante altos. Pasa lo mismo con el batímetro que tenemos. Fíjense que son batímetros clase 1,5 y tienen muy pocas divisiones. O sea, tenemos mucho error. ¿Por qué permitimos errores tan altos en medición de potencia? Porque la potencia realmente no sirve para tener idea de muchas cosas, pero es algo que cambia mucho. O sea, ustedes fíjense, nosotros medimos 1 kilowatt, ¿no? Perfecto. Yo voy, prendo una lamparita de incandescente, ponele, o un reflector de 1000 watts y dupliqué la potencia. O sea, y ahora en un ratito la apago y volví de vuelta. Entonces, o sea, que el valor que indique la potencia es muy relativo. Lo mismo pasa con los motores. Usted tiene una máquina. Cuando está en vacío tiene una potencia. Cuando la cargan tiene otra. Es muy difícil que la potencia se mantenga constante. Entonces ese es el motivo por el cual van a ver que todo lo que es medición de potencia se permiten errores muy altos, comparado con el resto de las mediciones, ¿no? Fíjense, acá lo vemos. El resultado de la medida, ¿cómo es? Nosotros tenemos un transformador de intensidad. ¿Qué quiere decir? Que la potencia la corriente que nosotros medimos no es la que indica el instrumento, sino que es la que indica el instrumento por la constante del transformador. ¿Sí? O sea, si el instrumento marcaba, como en este caso, 3,65 amperes, ¿dónde está? Acá. 3,45 amperes, ¿da? La corriente no es 3,45 amperes. Esa es la corriente en el secundario. Nosotros, para saber la corriente en el primario, tenemos que multiplicar ese valor por la constante del transformador, que es 3. ¿Sí? Lo mismo pasa con el resto de las indicaciones. Fíjense, la potencia no es 0,1 kilowatt, es 0,1 kilowatt por 3. Por eso, cuando hacemos el resultado de la medida, hay que tener muchísimo cuidado cómo toman las potencias. Fíjense, siempre hay que acordarse de poner los K, ¿sí? Las constantes, porque si no, medimos cualquier cosa. Fíjense que la potencia total es directamente la suma de los batímetros, con la suma de los batímetros referido al primario, ¿no? Fíjense que si estuvieran marcado negativo, en vez de marcar casi 0, lo que tendríamos que hacer es invertir una de las bobinas. ¿Cuál generalmente se invierte? La bobina voltimétrica, por una cuestión puramente práctica. Ustedes tienen un circuito funcionando, el circuito está operativo. Ustedes, si tienen que invertir una bobina, ¿para qué invertimos la bobina? Para que el batímetro marque con signo negativo.
¿Me explico? O sea, lo que marca el batímetro, si intenta deflectar para abajo, o sea, menos de 0, ¿cómo hago que marque positivo? Le invierto la bobina de tensión o la bobina de corriente. Cualquiera de esos va a hacer que el coseno que calcule va a dar negativo. Entonces como es negativo, va a dar positivo. ¿Sí? Entonces lo que se invierte es una de las bobinas. ¿Por qué no se invierte la de corriente? Porque eso implica abrir el circuito. O sea, yo corto la energía. Olvídense, no van a hacer eso. Entonces, como tocamos la de tensión, que esa no implica ningún cambio a nivel circuital. ¿Tá? No es que si yo invierto la bobina de tensión, abro el circuito, no hago nada, no afecto a la carga. ¿Sí? Bueno, acá están calculados todos los errores. Como tenemos transformador, necesitamos calcular necesitamos calcular el tangente phi, necesitamos calcular varias cositas. Los valores estos eta y epsilon se sacan de una tabla, ¿sí? Que corresponde a la clase del transformador. Yo acá tengo la tabla típica de las clases. Según la clase que ustedes tienen del transformador, tienen que entrar en la tabla con la corriente nominal que corresponda, el porcentaje de corriente nominal que corresponda, ¿sí? Bien. O sea, no es que un transformador clase 0,2 mide el 0%, no tiene nada que ver. Tienen que hacer la cuenta y ver en qué lugar caen de la tabla. Una vez que tienen en esos valores, calculan todos los errores. Fíjense, ¿cómo calculo yo el tangente de phi que uso para el error? Acuérdense que el tangente de phi es la tangente de phi que ve el batímetro. No el phi de la carga, no es la fase de la carga. No tiene nada que ver con la de carga. Tiene una relación, ¿no? Porque uno puede hacer la cuenta y calcularla. ¿Cómo la calculo? Directamente con la potencia que medí. Fíjense que acá se ve bien clarito, ¿tá? Que lo que hacemos es coseno de phi de RT, que es lo que ve el batímetro, es la potencia que midió dividido la corriente por la tensión. Por eso son importantes estos dos valores y por eso necesitamos los instrumentos de control. Si nosotros no tenemos estos valores, no podemos calcular el coseno de phi, por lo tanto no podemos calcular el tangente de phi, que lo necesitamos para calcular los errores del transformador. Bueno, una vez que calculamos todos esos errores, sacamos los errores de cada una, relativos, de cada una de las indicaciones del instrumento. Fíjense, nosotros tenemos 2,3% en este y 29% en este. ¿Está? Y uno dice, pero escúchame, tenés 29%, el error es altísimo. Y acá te pasa lo mismo. ¿Está? La potencia es altísimo el error. Pero ¿qué pasa? Es un error altísimo para la indicación de ese instrumento, que eran 0 kilowatts. Hay que ver si ese error realmente afecta a la medida total. Acuérdense que ustedes van a calcular acá el error relativo de cada uno de los batímetros, pero no el de la potencia total. El de la potencia total lo calculan en la siguiente parte, pasando ese error relativo a absoluto. Y acá se dan cuenta que no tengo 40% de error, sino que tengo 6,6%. ¿Por qué? Porque los batímetros, cuando están indicando cerca del cero, el error sube muchísimo, pero el peso, lo que pesa, digamos, lo que influye en la medida total, es poco. Fíjense que nosotros estamos midiendo 4 kilowatts, de los cuales el batímetro de la fase R aporta 3,66 kilowatts. Y el batímetro de la fase S, 0,3 kilowatts. Por más que este esté al 40%, el que pesa es el RRT. ¿Tá? Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta. Por más que les den errores muy grandes relativos, hasta que ustedes no pasan a absoluto y hacen la cuenta, no tienen el error total. ¿Sí? Bien. Y bueno, la potencia total, la suma de los absolutos, y queda terminado la medición. ¿Tá? ¿Alguna consulta de cómo se hace una medición de 3 hilos con 2 batímetros? Si no seguimos y... No, me parece que no, profe. Bueno, seguimos. Igual esta es la forma más simple, ¿sí? Sí.
Nuestro instrumento se encuentra midiendo tensión de fase en cada una de las líneas. Esta es una medición de 4 hilos que la hacemos directamente con un instrumento digital. Van a ver que la diferencia es abismal en cuanto a simplicidad de operación y todo, ¿sí? Dada la condición de carga actual de la facultad o del departamento, la tensión es un poco superior a la de 220 volts. Aquí podemos ver la medición de corriente por fase. Aquí tenemos un resumen de todos los parámetros de potencia, tensión y corriente. Como este es un instrumento que permite medir energía, tenemos las lecturas de energía, tanto energía activa como reactiva. Por otro lado, tenemos la posibilidad de medir el coseno phi en cada fase. En la línea 1, donde tenemos la resistencia, desde ya el factor de potencia es muy cercano a 1. Se podría considerar 1. En la línea 2, donde se encuentra el motor sobrecompensado, la carga se evidencia capacitiva. En la carga 3, la carga es inductiva. Aquí podemos apreciar la medición de potencia activa. La línea 1, 796 watts. La línea 2, 156 watts. En la línea 3, 260 watts. Por supuesto, podemos hacer la medición de tensión de línea, que supera levemente los 380 watts. Fíjense que la toma de resultados acá es muchísimo más simple que con el circuito que nosotros usábamos de 3 hilos con batímetros analógicos. Acá la conexión siempre es la misma, ¿tá? No importa cómo sea la carga, no importa lo que yo quiero medir, todo. Y el instrumento digital da información de todo. Ya con los resultados ya corregidos y todo. No tengo que hacer correcciones de consumo propio, no tengo que hacer correcciones de fase, no tengo que hacer correcciones de nada. ¿Tá? Directamente tomo los valores que indica el instrumento y me fijo en el manual cómo se expresan los errores. Por eso, directamente los errores en tensión, en corriente, en potencia, activa, reactiva, factor de potencia, directamente los buscamos en el manual, tomamos la medición que dio el instrumento y listo, ¿sí? Bien. Es mucho más simple usar instrumentos digitales que analógicos y más en lo que es medición de potencia. Los analógicos hay que hacer muchas correcciones que en los digitales no son necesarias, ¿sí? Por otro lado, bueno, ahora vamos a ver la caracterización de una impedancia y van a ver que con el instrumento digital que utilizamos queda muchísimo más simple los cálculos que lo que se ve en la teoría con analógicos. La siguiente práctica consiste en caracterizar la impedancia de esta carga lineal, que consiste en un arrollamiento toroidal con núcleo de hierro. Para acceder a esta carga tenemos estos dos bordes. Con el fin de realizar esta medición contamos con un analizador de potencia. Su manual
y el instrumento en sí. Como vemos, es un instrumento bastante robusto. Esta será nuestra pinza de corriente. Aquí podemos apreciar las especificaciones de la pinza con algunas características particulares, por ejemplo, que nos indique dónde se encuentra el centro para poder realizar una mejor medida. Además, nos informa cuál sería el sentido de circulación de corriente o de alguna manera el punto homólogo de este transformador. 1 milivolt por ampere. Esto debe coincidir con la indicación del instrumento. Una cosa a tener en cuenta, piensen que las puntas amperométricas, las puntas de medición esas que vemos, son básicamente transformadores de intensidad que tienen el núcleo abrible, digamos. Uno puede abrir el núcleo y ponerle el primario del transformador en forma directa. Esa es la única diferencia que tiene digamos, un transformador de intensidad con una punta amperométrica, ¿sí? El instrumento es accesible para medir tensión a través del borne de high y low o común. Y tenemos este BNC para conectar el transductor de prueba. Tenemos las puntas de prueba que conectaremos a la carga para medir tensión. Y procedemos a hacer la conexión de la carga. Primero conectamos el circuito de corriente y luego conectamos el circuito de tensión. Habiendo conectado el instrumento, vamos a ir pasando entre las distintas funciones que tiene el instrumento para medir tensión, corriente y potencia, y así poder determinar los valores de las magnitudes deseadas. Así que acá tenemos la tensión con su forma de onda. Vamos a ir cambiando a través de los distintos modos que tiene el instrumento para presentar. Aquí vemos que la componente que existe únicamente para tensión es la fundamental. Y vemos que presenta el valor eficaz en primer lugar, el valor pico en segundo lugar, si la señal de tensión posee o no un valor de continua, y el porcentaje de distorsión armónica. Veamos ahora la función de medición de corriente. Como era de esperarse, la señal de corriente se ve deformada y no aparece como una señal senoidal. Veamos cuántos Esto es lo típico en lo que son corrientes de alterna. Es muy raro encontrar corrientes perfectamente sinusoidales. Muy raro. Tendría que ser una resistencia pura como una estufa de cuarzo o una plancha. Después el resto de los equipos eléctricos, todos tienen corriente no sinusoidal. Por eso es tan importante asegurarse que los instrumentos que usen para medir alternas sean de valor eficaz verdadero. armónicos podemos ver en este caso. Vemos que hay una componente importante, fundamental, de 50 Hz, una tercera armónica y hasta una quinta armónica que está distorsionando la señal senoidal. Y veamos los valores de corriente que aparecen. Un valor eficaz de 29,8 amperes, un valor pico de 44,3, pequeño valor de continua que no es el caso, y un 26% de distorsión armónica. Recordemos que esos 29,8 amperes deben ser divididos por la constante de las vueltas que estamos utilizando, en este caso 100 vueltas. Esto de las vueltas
es porque lo que hicimos básicamente es fabricarnos un transformador de intensidad. Esto que tenemos acá es un rollo de 100 vueltas de 100 vueltas de cobre, o sea, no, es una bobina hecha con 100 vueltas de cobre, que se conecta en el transformador, en la punta amperométrica que hace las veces de transformador de intensidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros tenemos el instrumento, está pensado para que vos le pases una sola vuelta en el primario. ¿Qué es una vuelta? Pasar el cable y conectarlo. Como le pasamos 100 vueltas, nosotros tenemos una relación 100 veces mayor. Cuando el instrumento marque 100 amperes, en realidad va a estar circulando 1 amper por la punta. ¿Por qué se hace eso? Por las características que tiene la punta. Si nosotros medíamos la corriente en forma directa, lo que íbamos a tener, íbamos a estar fuera del rango de mediciones de la punta. Por lo tanto, el instrumental no iba a garantizar los errores y, por lo tanto, no podemos medir. Acuérdense que un instrumento que esté funcionando fuera de su rango de medición no se puede utilizar. No se va a dañar ni nada, pero no se puede utilizar porque nadie nos garantiza los errores. Bien, y llegamos a la función de medición de potencia. Veamos la forma de onda, razonable para la carga que tenemos. Y los valores medidos. Potencia activa 4,1 kW, 6,6 kVA, un factor de potencia de 0,62 y, tal vez si se alcanza a ver, 5 kVA con corriente en atraso. Tengan en cuenta que todas las indicaciones de corriente y de potencia están multiplicadas por 100. ¿Por qué? Porque tenemos 100 vueltas en el primario, ¿está claro? O sea, tenemos que hacer esa corrección. Cuidado con lo que indica el instrumento, porque nosotros no estamos midiendo exactamente la misma relación. Lo mismo pasa con todo lo que esté referido a la corriente o la potencia, ¿sí? Un detalle para tener en cuenta es la conexión de la pinza amperométrica. Podemos, sin problemas, invertir su sentido. Vemos que ahora el sentido ya no apunta hacia la carga, es decir, que invertimos el punto homólogo de alguna manera, y la indicación de potencia es negativa y en signo contrario. Evidentemente, está bien colocada en un principio. Veamos si podemos realizar la medición utilizando una sola vuelta de cable. Fíjense que acá se conectó la pinza como normalmente se conecta, en forma directa con lo que llega. Van a ver que los valores que nos dan tienen errores que, bueno, no están garantizados, ¿no? Nos encontraremos fuera del rango especificado para realizar la medición. Todos estos valores se toman en forma directa en el instrumento, ¿sí? A diferencia de una medición con instrumento analógico en el cual tendríamos que hacer un montón de cálculos para sacar el factor de potencia, por ejemplo, y corregir la corriente y corregir la tensión. Estas son las ecuaciones que quedan con un instrumento digital para sacar la impedancia equivalente y la resistencia, la impedancia equivalente y la resistencia equivalente de la impedancia que queremos caracterizar. Fíjense que todas las cuentas las hacemos porque nuestro instrumento nos dio directamente el factor de potencia. Entonces nos queda muy simple. Si nosotros hubiéramos usado instrumentos analógicos, las ecuaciones quedaban mucho más complejas, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de cómo calculamos los errores. Fíjense que
tenemos que tener en cuenta no solamente el error que comete el instrumento, sino también el error que cometen las puntas de prueba que tenemos. ¿Sí? Por eso tenemos este 5% acá, que es por culpa de la punta, y este 0,5% que es debido al instrumento en sí. Fíjense que la punta es la que mete la mayor cantidad de error. ¿Por qué? Por cómo funciona, ¿no? Es un transformador de intensidad. Eso es todo, amigos. Terminamos con un poquito del video, pero bueno, básicamente la medición al ser prácticamente con instrumentos digitales queda extremadamente simple. ¿Tá? Tanto lo que es caracterización de impedancias como lo que es la parte de medición de potencia, ¿sí? Potencia reactiva, potencia activa es extremadamente simple cuando uno utiliza instrumentos digitales. Bastante complejo si usa instrumentos analógicos. Fíjense, por ejemplo, acá tengo un Jamboard donde se ve cómo son las ecuaciones para un instrumento analógico. Fíjense cómo son las ecuaciones para una digital. O sea, son muchísimo. Piensen que ustedes después tienen que hacer propagación de errores sobre estas ecuaciones. No es que yo ponga la ecuación y ya está. ¿Ah? Fíjense que el digital gana por lejos. ¿Está? Bien. Bueno, no sé, ¿tienen alguna consulta del trabajo práctico? Le digo, el método de medida que se usa es siempre usar batímetros. Tienen que tener en cuidado de cómo funcionan. ¿Qué pasa cuando meto un transformador? ¿Qué se altera? ¿Qué no se altera? ¿Cómo se corrigen los errores? ¿Tá? Pero después siempre se hace lo mismo. O sea, ustedes tienen 3 hilos, usan 2 batímetros. Tienen 4 hilos, usan 3 batímetros. Yo quiero medir con 3 hilos y me da una potencia muy chica, potencia activa, quiere decir que tengo una carga muy reactiva. En ese caso yo tengo que cambiar el método de medición y pasar a usar 3 batímetros en vez de 2. Eso, si quieren, después lo vemos con detalle, pero no es que yo dejo los mismos batímetros que tenía. Tengo que reemplazar los batímetros por batímetros de bajo coseno phi. Les digo esto porque es el típico error que cometen, ¿tá? Es de dejar los mismos batímetros. Ustedes piensen que básicamente, vamos a agarrar, voy a compartirles el Jamboard. Ustedes cuando tienen una medición de 3 batímetros, de 3 hilos, con 2 batímetros, ¿tá? Básicamente el error, que lo ven acá, es la suma de los errores absolutos de los batímetros, ¿sí? Y esto es prácticamente constante. A ver, es fijo para cada batímetro. Acuérdense que estos instrumentos que estoy tomando son analógicos. El analógico, ¿se acuerdan? Era valor fiduciario por clase. Entonces, la potencia, el error absoluto de la potencia va a ser el mismo. En este caso y en este caso. Si yo tengo 2 batímetros que tienen, vamos a poner 2 batímetros clase 1, ¿tá? Con la potencia fiduciaria 1000, ¿qué quiere decir? Que tengo 10 watts de error en cada una de las mediciones. Si yo tengo 2 batímetros, voy a tener 10 watts más 10 watts, 20 watts. Y yo estoy midiendo 100 watts, porque es una potencia muy chica, muy reactiva, el circuito, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un error muy grande. Entonces digo, bueno, lo soluciono poniendo 3 batímetros. Si yo dejo los batímetros que sean idénticos a esto, yo voy a tener 10 watts más 10 watts más 10 watts del tercer batímetro que agregué. En vez de tener un error total de 20 watts, voy a tener un error total de 30 watts. O sea, no mejoré nada, empeoré la situación. Entonces, sí, pero entonces, ¿qué tengo que usar? Lo que tengo que usar son batímetros de coseno phi bajo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener 3 batímetros que van a tener clase 1. Pero la potencia fiduciaria no va a ser 1000. Pues si yo tengo un instrumento que es de coseno phi 0,2, si el de coseno phi daba 1000, el de coseno phi 0,2 da
200 watts de fondo de escala. Entonces, mi error va a ser 200 watts por el 1%. O sea, 2 watts, no 10. Entonces ahora voy a tener 3 batímetros que tienen un error absoluto de 2 watts. Voy a tener 2 más 2 más 2, voy a tener 6 watts en lugar de tener 20. Esa es la mejora que ustedes obtienen. Entonces uno dice, ¿y por qué no uso los de coseno phi chico en esta conexión de 2 batímetros? Porque por la indicación. Acuérdense que si usted, por ejemplo, le marca, usted tiene 200 watts. Vamos a seguir con el ejemplo de 200 watts. Este batímetro marcó 900 watts. Y este batímetro marcó 500 watts. ¿Está? Ustedes tienen que hacer, perdón, este batímetro marcó menos 500 watts. Entonces, cuando ustedes lo suman, les da 200 watts. ¿Cuál es el problema? Yo no puedo poner en esta conexión los de coseno phi bajo, porque el fondo de escala no es 1000 watts. El fondo de escala es 200 watts. ¿Qué pasa si conecto los 3 batímetros? O sea, ¿cómo los conecto? Conecto este así, pero en vez de tomar el punto común T, tomo un punto común virtual. O sea, uno de los 3. Sería el neutro. Pero no, como yo no tengo fuente con neutro ni la carga con neutro, los conecto entre sí. Yo armo un neutro, digamos, virtual. O sea, conecto todo al mismo punto. ¿Qué es lo que voy a pasar? Yo voy a medir cada una de las fases. Si yo tenía 200 watts, probablemente mida 66 watts en el primero, 66 watts en el segundo y 66 watts en el tercero. Con un instrumento que tiene un alcance de 200 watts, los puedo medir sin problema. ¿Está? Esa es la forma en la que se usan los 3 batímetros para medir un circuito de 3 hilos. ¿Está? O sea, no es que yo pongo cualquier batímetro y ya está. Tengo que cambiar los batímetros por instrumentos de coseno phi bajo. ¿Ah? O sea, no es, les digo porque ese es el error que siempre cometen en los parciales. Dicen, tengo que pasar a 3 batímetros y usan los mismos batímetros. Ahí, chao, perdiste porque aumentaste el error en vez de bajarlo. ¿Ah? Bueno, ¿alguna consulta de la práctica? Si no, ya pasamos a las consultas generales. Te escucho todo cortado. Escribí en el chat o fíjate de salir y entrar de vuelta a la conferencia. ¿Ahí está mejor? Ahí estoy, mucho mejor. Ah, perfecto. Sí, no tenía mal el cable. No, igual te estaba diciendo que no. Por mi parte, por ahora, creo que la práctica esta, por lo menos, bastante. No tenía mucha complejidad, así que no. No. Digamos, creo que es la más simple de las 4 que tenemos. ¿No? En cuanto a que, digamos, hace unos años era muy compleja porque usábamos todo instrumental analógico. Cuando pasamos a usar el digital se simplificó muchísimo. Claro, sí. Muchísimo se simplificó. Pero... y bueno, es otra cosa. A ver, la tecnología avanza para mejor, siempre. ¿Sí? Por más que algunos piensen que avanza para peor. Siempre avanza para mejor. El tema es que a veces la usan mal y bueno, son los problemas que tenemos. Si no estaríamos retrocediendo con la tecnología no avanzando. Claro. En general, en lo que es instrumentación, los instrumentos son cada vez mejores, cada vez miden mejor y son más simples de usar. Se nota muchísimo en un voltímetro, así que imagínense en un batímetro es todavía más notoria la diferencia. Ni hablar en los osciloscopios nuevos son otra cosa. ¿Ah? Ya los voltímetros ya son muchísimo más rápidos los digitales que lo que eran hace unos años. Digamos, los sigma delta cambiaron todo. Y ni hablar con este tipo de instrumentos que muestrean, a ver, teniendo computadoras en los instrumentos, uno puede hacer cualquier cosa. La tendencia son sistemas de instrumentación, directamente, donde ustedes ponen adquisidores, levantan toda la información que necesitan y después hacen las cuentas. Que la computadora se encargue de hacer todos los cálculos, que hagan las integrales, que haga todo. O sea, yo muestreo, levanto la forma de onda y hago todo con eso. Esa es la tendencia. Lo van a ver muchísimo en los PLC y en todos los instrumentales. Los tableros de potencia modernos son otra cosa. Yo, digamos, tengo, por ejemplo, vi el tablero que pusieron en el Estadio Nuevo de Estudiantes y es totalmente electrónico. O sea, no tiene todo el instrumental, todo se mide en forma electrónica, se manda a la red y ahí uno hace lo que quiere. Esa es la idea, ¿no? Claro. El instrumental. Así que bueno,